Tenga un cordial saludo de parte del grupo Los Tecnológicos, de parte del profesor Eric Miranda. A nosotros nos corresponde analizar un poco e investigar acerca del uso de las TICs en la educación. La primera pregunta sería, ¿cuál ha sido su experiencia en el uso de las TICs? Bueno, Adriana y demás compañeros, un saludo desde acá, desde Bolivia, a nuestro amigo Eric, que es un amigo virtual, pero que lo mantenemos siempre como amigos, como parte de esta era de la tecnología. La experiencia con las TICs, vamos a decir que comienza desde hace casi unos 30 años. No es una experiencia desde ahora, pues trabajo en la educación superior desde prácticamente hace algo más de 30 años y siempre o casi siempre vinculado al área de la producción de los medios. En un primer momento fue vinculado a la producción de televisión y video, además de otros medios, y ahora ya en los últimos 10, 15 años, la vinculación directa a la web y a todos estos recursos TICs. Así que de manera general me parece que son ya casi 30 años dedicados a este campo. Muchas gracias. La segunda pregunta sería, ¿cuál considera que es la herramienta que le ha proporcionado mejores resultados? Bueno, realmente en este caso hablar de una sola herramienta yo creo que es imposible. Como te comenté, empecé incursionando en los años 80 en el campo del video. En ese momento el video para mí fue una herramienta muy poderosa, muy importante. Hicimos muchas cosas en video que nos permitieron, por supuesto, mejorar el concepto sobre otros medios. Después estuve trabajando con otros medios, fundamentalmente sistemas multimedia apoyados en determinados programas que vinculaban también el video. Y ya en los últimos años, la vinculación a través de la red. Ahora bien, si me pidieras definirte una herramienta, ya te dije que es difícil, pero para mí, hoy en día, una de las herramientas más útiles para el conocimiento científico y para la actualización, para mí es Twitter. ¿Por qué? Porque es una herramienta que me permite constantemente estar al tanto de lo que se publica y eso me facilita enormemente la actualización. Pero como te digo, no hay única herramienta. Lo más importante aquí es la vinculación de todas las herramientas en conformar lo que le llamo el sistema personal de aprendizaje. Entonces usted nos recomienda usar varias, investigar a ver cuáles nos pueden servir y además de eso depende también de qué sea lo que estoy haciendo o en qué la estoy utilizando, las diferentes me pueden servir, ¿verdad? Exacto, es decir, es muy difícil decir que esta es la mejor. La mejor es la que tú manejas, pero siempre ser consciente que mejor pueden ser otras más o alguna de las que estabas empleando deja de ser mejor para ti porque estás haciendo otro campo. Es decir, lo más importante es incorporarlo dentro de tu sistema personal de aprendizaje, todas aquellas herramientas que te sean absolutamente útiles y no pensar que aquí la calidad tiene que ver con la cantidad. No hay una relación directa entre calidad y cantidad. A veces son excluyentes. No necesariamente tiene que ser que utilices 10 para mejorar la calidad. No, al contrario. Depende de tus habilidades, depende de tus intereses
depende además de las metas que tú te trazas. Esa es la idea básica fundamental. Perfecto. En muchas ocasiones, sea docentes o en otras áreas, se rehúsan a utilizar la tecnología como medios de enseñanza. ¿Usted cree que el uso de las tecnologías se puede aplicar en todos los ámbitos educativos, a pesar de que muchas personas se niegan a hacerlo, siguen prefiriendo la pizarra y el marcador, ¿verdad? Sí, yo creo que aquí hay un doble problema, una razón importante. Todas las tecnologías, desde la pizarra o el material impreso hasta internet, son útiles para cualquier tipo de asignatura, para cualquier nivel, para cualquier tipo de formación, sea lo mismo en la universidad, en la educación de posgrado, en la educación no formal, etcétera. No importa, son útiles, está demostrado no desde ahora, sino desde hace más de 2 y de 3 siglos. Eso está más que demostrado. Ya el propio Comenius, cuando publicó su obra Didáctica Magna a mediados del siglo XVI, XVII, decía que todo lo que se pudiera acompañar con la vista debería ser acompañado con las manos, con los gestos y demás. Es decir, se pueden utilizar, pero como te decía al principio, aquí hay 2 elementos que generalmente yo señalo con mis estudiantes. El primero tiene que ver con el interés del profesor por emplear estas tecnologías. Y el segundo tiene que ver con la exigencia de los estudiantes y de las autoridades universitarias o de las autoridades escolares para que esto se lleve a cabo. Es decir, no es solo el profesor, es también el estudiante. Y muchas veces vemos que el estudiante tiene un papel pasivo, lo cual quiere decir que su interés principal, ¿cuál es? Recibir la clase y hasta ahí llegamos. Y yo le digo a mis estudiantes, ustedes también tienen que exigirle al profesor el uso de los recursos web. A veces el profesor los desconoce y ahí es donde viene el papel del estudiante. Bueno, le propongo hacer esto, vamos a investigar en esto, vamos a investigar en esto otro. Y yo estoy seguro que muchísimos profesores, ante esa cantidad de señalamientos por parte de los estudiantes, son capaces de incorporar nuevamente o incorporar otras TICs. Por eso te repito, para concluir la idea, que hay 2 elementos claves: el interés del profesor y la exigencia del estudiante. Muy bien, muchas gracias. Don Carlos, ¿usted cree que el desarrollo de un país influye en el uso de las TIC en la educación? Por supuesto que sí. El desarrollo del país está directamente vinculado a la educación, o al revés, la educación está directamente vinculado al desarrollo del país. Fíjate que aquellos países, Costa Rica es un ejemplo, donde la educación tiene, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, un alto desarrollo fomentado por una práctica del gobierno, es un país que va siempre en vías del desarrollo. Mientras tanto, en aquellos gobiernos o en aquellos países donde la educación no es un elemento clave principal, el desarrollo va bien retrasado. Ahora bien, si nosotros queremos mejorar la educación a partir de las políticas del Estado, evidentemente la presencia hoy en día de las TICs o de todas las tecnologías, de todos los medios, favorece considerablemente el desarrollo de la educación y por ende de los estudiantes. Hoy en día los estudiantes manejan celulares, manejan tabletas, manejan computadoras, se conectan a Facebook, se conectan a otras redes sociales, etcétera, lo cual es un punto muy a favor de la educación cuando la educación los toma como un elemento clave para su desarrollo. Pero sí es innegable
que educación y desarrollo son dos elementos que van de la mano, y no ahora, sino permanentemente lo ha sido así. Muy bien, usted con su experiencia en el uso de la tecnología en la educación, ¿nos podría mencionar algunas de las ventajas y desventajas que según usted considera que se tiene al usarlas? Bueno, evidentemente yo diría más que todo ventajas. Por ejemplo, el uso de las TICs fomenta en el estudiante el interés, la motivación por una asignatura. Un ejemplo clásico es cuando tú le preguntas en cualquier país a los estudiantes de la enseñanza media, por ejemplo, qué asignaturas son las que no les gustan, la mayoría cuáles responden: matemática, física, química, increíblemente las ciencias. Y muchas veces, ¿por qué sucede esto? Porque los profesores de matemática, los profesores de física, todo el tiempo se la pasan escribiendo en la pizarra y el uso de las TICs es muy poca. Entonces yo diría que una ventaja de las TICs es, en primer lugar, como decía, la motivación, el interés, la concentración de la atención por parte del estudiante, y en especial, yo diría algo importante, que es elevar la efectividad de la actividad pedagógica, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa es una de las ventajas principales que tiene el empleo de las TICs. En el caso de la desventaja, no me gustaría señalar desventajas, sino más bien yo diría que a veces el problema principal está dado en el desconocimiento que este tipo de medio reporta, y eso es lo que genera a veces los problemas en el uso de las TIC. Por eso te diría que más que desventaja es el desconocimiento en su uso, la poca utilidad por algunos y, como te dije anteriormente, la exigencia pobre de los estudiantes para que estas tecnologías sean empleadas. Muy bien, muchas gracias. Ahora enfocándonos específicamente en una herramienta como lo es la Web 2.0, ¿cuál ha sido su experiencia en el uso de ella, pero enfocado meramente al ámbito pedagógico? Claro, como te decía al principio, en cuanto a estas herramientas modernas, para mí ha sido una experiencia enorme. Bueno, al igual que la mayoría de los que la usamos, no nací con ellas y me fui formando con ellas. Entonces, ¿esto qué me permite? Me permite desarrollar un conjunto de habilidades que quizás si no hubieran existido estas TIC, por supuesto, nunca las habría desarrollado. Pero para mí esto ha sido un salto cualitativo y cuantitativo en mi labor como profesor. Para ponerte un ejemplo, acabamos de terminar la semana pasada un curso masivo, abierto y en línea que utilizó Facebook, donde la matrícula fue de 1.300 personas. Hubiera sido absolutamente imposible desarrollar este tipo de cursos sin estas herramientas de la Web 2.0. Con el propio Eric y la universidad donde él trabaja, hemos realizado varias videoconferencias que sin la existencia de la web no lo hubiéramos podido realizar. Ahora mismo estamos conversando acá que sin la existencia de la web tampoco la hubiéramos podido realizar. De modo tal que yo creo que este tipo de herramientas, que son demasiado jóvenes todavía, son un punto clave en el desarrollo integral de la educación y por ende en el desarrollo de cualquier nación, de cualquier estado. La única desventaja es no aprovecharlas como se nos presentan y dejarlas para después, porque ese después nunca llega. Muy bien, muchas gracias. Para ya finalizar, después de usted habernos brindado su conocimiento y pues bien mostrarnos que
y pues bien mostrarnos que lo que nos queda es conocer y acercarnos más a estas herramientas y utilizarlas más en el campo de la educación. ¿Qué recomendaciones nos brindaría usted como docente en el uso de las tecnologías? Correcto. Yo creo que la primera recomendación que siempre digo es perder el miedo. Mientras uno como docente tiene miedo a usar una tecnología, nunca la utiliza. Yo tengo colegas de trabajo de la universidad que me dicen, no, yo no sé usar eso y no lo uso. Y le digo, eso es miedo. Si hay millones de personas que lo emplean, ¿por qué no lo puedes emplear? Entonces, mi primera recomendación es perder el miedo. Perder el miedo es la primera recomendación. No decir, no lo puedo hacer, sino, lo voy a hacer. Y de ahí en adelante ya uno empieza entonces a acceder a un grupo de herramientas, pero sobre todo el acceder pensando siempre en la utilidad que le puede reportar en la actividad pedagógica, porque sí está claro que hay millones de herramientas que a lo mejor en la actividad pedagógica lo que nos hacen es perder una enorme cantidad de tiempo. Y ahí un poco, bueno, ya entran los expertos diciendo te recomiendo esto, pero nada de eso es útil, Adriana, si primeramente no perdemos el miedo. El día que uno pierda el miedo a usar las tecnologías, realmente el salto en el empleo de estos medios va a ser gigantesco. Pero mientras tanto, seguiremos todavía hablando de ventajas, de desventajas, de limitaciones, quejándonos cuando lo tenemos ahí a nuestras manos. Nuestra única esperanza es que todos acaben de perder el miedo. Muchas gracias, don Carlos Bravo. Ha sido excelente y de mucho provecho habernos comunicado. Le cuento que fue un poco difícil, pero bueno, al fin lo logramos. Creo que nos va a servir. El próximo domingo vamos a estar exponiendo acerca de la entrevista que le hemos realizado el día de hoy. Le agradecemos en gran manera que haya sacado unos minutos de su tiempo para atendernos. Y bien, espero seguir en contacto para que me pueda ayudar con su experiencia y perder el miedo nosotros también, ¿verdad? Porque le cuento que no solo tal vez en su país pasa eso, sino que, bueno, a nivel de todos los países, porque yo que tengo la experiencia de trabajar con docentes, le cuento que es lo mismo, ¿verdad? No, es que a mí me da miedo, o es que eso es para los jóvenes, ¿verdad? No sé utilizar eso, pero simplemente no se toman como el minutito para decir, mira, voy a investigar, voy a travesear, ¿verdad? Voy a poner el dedito en el clic a ver cómo funciona. No se toman ese tiempo y por eso que usted menciona, porque tienen miedo a enfrentarse a nuevos retos. Entonces, le agradezco un montón y no sé si usted tiene algo más que decir para finalizar esta entrevista. Bueno, gracias. Precisamente creo que entonces el dedo en la llaga, como se dice, es perder el miedo y estar consciente que ese miedo se pierde, lo dejamos al lado y entonces lo que tenemos que hacer es preguntarle a los demás, ¿qué hacen ustedes? Y cuando empiecen a salir otras posibilidades, uno dirá, bueno, es cierto, es totalmente válido. Yo conozco, mis estudiantes me dicen, hay profesores que no quieren que nosotros mostremos nuestro trabajo en PowerPoint. ¿Y por qué? No, porque dicen que copiamos, pero si de todas maneras en cualquier medio pasa exactamente lo mismo. Lo que ustedes tienen que hacer es decirle, bueno, mire, yo no tuve tiempo para hacerlo en otro medio, lo voy a hacer con una presentación en PowerPoint. Y cuando él vea que eso es efectivo, que es útil, que ahorra el tiempo, evidentemente ese profesor en el próximo semestre lo va a hacer y lo va a exigir. Por eso
Para mí el perder el miedo y la exigencia permanente al uso de las TICs son los elementos clave para mejorar la educación en cualquier lugar. Te agradezco enormemente estos minutos y bueno, ojalá nos podamos volver a conectar, pero ya tenemos esta vía que es una conexión permanente. Muy bien, hasta luego, muchas gracias. Gracias a ti y saludos a Eric. Bueno, hasta luego.